Saludos alumnos de electrónica de potencia. Bueno, este es el tercer video para el circuito de conversión de corriente alterna a corriente directa sin uso de un transformador. Esto aún no es considerado como una fuente de conmutación. Esa seguirá después de este punto, que es otra técnica. Digamos que esta es la manera más simplista de convertir corriente directa a corriente continua con el menor número de componentes. Es un tanto riesgosa como lo comentaba en el video anterior. Ahorita pues ya dejé todo el circuito. Falta obviamente aquí el circuito que se encarga de disparar al SCR. Ese ya vimos cómo se podría hacer uno. Aquí lo interesante, bueno, voy a hacer un ejemplo para que quede más claro. Quiero una fuente de 12 volts a 1 ampere y un factor de regulación de 30. Recordarán, tal vez espero, de sus cursos de electrónica analógica, que en el caso de un convertidor bueno, una transformación de alterna a directa a través de media onda, que es este caso, solo vamos a utilizar parte de la media onda de la señal. Aquí está, más o menos. Solo vamos a usar el semiciclo negativo, pero no se usa completo porque este es un dispositivo que se controla el punto de disparo. Entonces, tenemos que remitirnos a algunos conceptos que habrán visto en electrónica analógica. Entonces, quiero una fuente de 12 volts y 1 ampere. Yo sé que no puedo tener una fuente de 12 de manera constante, o sea, no puedo tener una línea constante de 12 volts, a menos que no tenga carga. Si fuera ese caso, mi capacitor nunca se va a descargar. Entonces, ¿qué necesitaría yo? Disparar, ponerle aquí el voltaje y la corriente necesaria en la compuerta para que cuando venga subiendo y venga cayendo la onda exactamente en el voltaje de 12 volts, exactamente en el punto de 12 volts, disparar mi SCR. ¿Qué va a ocurrir? El SCR va a cargar el capacitor. ¿En qué voltaje? En 12. Seguirá viniendo la señal, pero como el capacitor queda cargado con más voltaje que el voltaje que viene entrando, que lo que viene empujando la fuente, entonces va a hacer que el diodo ya no conduzca. Y entonces, como el voltaje es mayor en contrasentido, el SCR entra en bloqueo. Y entonces, ¿qué ocurriría? Que se quedaría cargado el capacitor. Y tendría esta línea. Una línea de 12 volts constantes. Y ya tendría una fuente de corriente directa. Yo disparo exactamente en el voltaje que ocupo, el capacitor se queda cargado y ya tengo el voltaje. Y va a ser un voltaje constante. Pero no sirve de nada una fuente que no se usa en una carga. Entonces, yo al conectar la carga, ¿qué va a ocurrir? Pues que la carga va a empezar a absorber la corriente del capacitor. Y entonces se va a notar esta caída. Va a haber una caída de voltaje del capacitor. La entrada pues va a seguir moviéndose, va a venir bajando, va a entrar se va a bloquear, en todo el semiciclo negativo pues con mayor razón. Si no disparo el SCR cuando ya puede ser, porque ya pueda conducir, pero si no lo disparo, pues no va a conducir. Y entonces lo que haría yo es dispararlo exactamente otra vez, donde tenga de nuevo los 12 volts. Entonces, ¿qué va a pasar entre cuando disparo y disparo? Pues que va a haber una caída de voltaje, una descarga del capacitor a través de mi carga, de mi resistencia, hasta que vuelva a dispararse. Y va de nuevo.
Entonces tengo un rizo, voy a tener un rizo. Ok, entonces nos remitimos a un concepto se, se divide en todas las fuentes de voltaje, que es algo que se conoce como factor de regulación. El factor de regulación es un parámetro de una fuente de voltaje de corriente continua que nos dice qué tan buena es esa fuente. Una muy buena fuente es aquella que le ponga la carga que le ponga, inclusive en el peor caso es el diseño. Si su factor de regulación es cero, quiere decir que el voltaje siempre es igual, que no importa la carga que yo le ponga, siempre se mantiene el mismo voltaje. Ahorita yo consideré como ejemplo un factor de regulación de 30%, que es una mala fuente, digámoslo de esa manera. La ecuación que describe el factor de regulación pues es esta. El voltaje sin carga menos el voltaje a plena carga entre el voltaje a plena carga. El voltaje sin carga, ¿qué es? Es el caso que yo comenté, es este. Nunca se descarga. ¿Qué voltaje es el que yo quiero que nunca se descargue? Pues son 12 volts. ¿Cuál es el voltaje a plena carga? Bueno, es cuando le conectas la resistencia que va a exigir la máxima corriente que se supone puede entregar esa fuente. Que en este ejemplo es un ampere. Ok, entonces, quiere decir que el voltaje se va a bajar, precisamente porque se va a descargar el capacitor. Entonces, yo sé cuál es mi voltaje sin carga, son esos 12 volts ideales. ¿Cuál es el voltaje al que podría llegar a descargarse estando todavía dentro de los parámetros del diseño? Yo dije que 30% este resultado. Entonces nada más despejamos, este pasa para acá, este lo pasamos para allá, el 100% lo pasamos para acá. Y bueno, el resultado es esta ecuación. ¿Cuánto nos daría para este ejemplo? Bueno, pues el voltaje sin carga, yo digo que son 12 volts. Uno más son 30%, sería 0.3, sería 1.3. La división, entonces serían 12 sobre 1.3, 9.23. 9.23 volts. Ese es el voltaje mínimo de esta fuente. Es una mala fuente, digámoslo de esa manera. 9.23 volts. Pero es el diseño que estoy realizando. O sea, lo que estoy queriendo dar a entender es que voy a hacer una fuente de 12 volts, pero no es del todo, bueno, no es muy buena fuente. Puede llegar a bajar hasta 9.23, aún así, pues así es como la necesito. Va a tener entonces un rizo de casi 2.77 volts. Entonces su voltaje de rizo sería el voltaje de rizo sería de 2.77 volts de rizo. Ok. Observen que yo voy a disparar en un instante en el que haya 12 volts, o sea, necesito calcular en qué ángulo de disparo yo tendría 12 volts en mi señal de entrada y luego lo vuelvo a realizar exactamente un periodo después. Entonces aquí es un periodo de la senoide que está ingresando. En México son 60 Hz, entonces el periodo pues sería el inverso de 60 Hz, son 16.66 milisegundos, ¿no? Estamos considerando que esta señal de entrada son 127 volts RMS y tiene una frecuencia de 60 Hz. Entonces mi periodo es de 16.66 milisegundos. Ok, voy a dejar espacio porque aquí no hay mucho. Mi carga va a ser muy simple de calcular. Ya vi que esa carga, en el peor caso, tendría yo 9.23 volts y estaría consumiendo 1 ampere. Quiere decir que la carga que puede hacer eso es de 9.23 ohms. Ok, ese es el peor caso. Si yo quito mi carga,
no hay nada que descargue el capacitor, entonces tendría una constante de 12 volts. Si yo pongo una carga que exige menos corriente, es una resistencia más grande, nunca va a bajar a 9.23, va a quedar un poco más arriba. Entre menos exija mi carga que yo coloque, pues más se acerca a los 12 volts. ¿Okay? Bueno, ahora, no hay mucho que calcular. Este ocupa un circuito de disparo, un, un SCR que conduzca la corriente que aquí necesito que lo soporte, que soporte el voltaje inverso máximo. O sea, no hay mucho que simplemente se elige. Esto ya sabemos que ocupamos porque es una carga que querramos. Entonces, ¿qué hay que calcular? Únicamente el capacitor. Ese capacitor, pues, ¿cómo lo calculamos? Vean, es una descarga de un capacitor a lo largo de un periodo. Y ya sabemos cómo se descarga un capacitor. Parte de un punto constante y se va a descargar. Entonces, tenemos esto, el voltaje en un capacitor en el tiempo. Sabemos que es, bueno, en este caso el voltaje máximo, que prácticamente va a ser mis 12 volts, porque es ahí donde yo lo voy a disparar. Lo voy a llamar como E. Luego 1 menos E a la menos T entre RC. Cuando E tiende a... Cuando T tiende a infinito, E a la menos infinito da 0. Creo que ya me equivoqué. Este es cuando se va cargando. Y es cuando se va descargando. Entonces, cuando se va descargando, es E por E a la menos T entre RC. En el instante 0, en el instante 0, T vale 0, E a la 0 vale 1 y es E. Este punto, el punto más alto. Y conforme va el tiempo transcurriendo, E a la menos infinito se va tendiendo a 0, entonces se va descargando. ¿Okay? Esta es la ecuación que nos lo describe. Ya se emite, es un periodo exactamente, 16.66 milisegundos. Ya conozco mi carga para ese peor caso, 9.23 ohms. Son los 12 volts, el punto que yo quiero como el mejor caso. Y simplemente hay que despejar el capacitor. Entonces vamos a despejar de aquí la ecuación. Este pasa para acá, el logaritmo natural. Bueno, va a quedar menos T entre RC. Debe ser igual al logaritmo natural del voltaje en el capacitor en el tiempo entre E. Lo que quiero es el capacitor, entonces el capacitor va a ser igual a menos T entre R por el logaritmo natural o el voltaje en el capacitor en ese instante entre E. Ok, entonces nada más falta sustituir los valores y terminaríamos, ¿no? Yo sé que el tiempo en el que se va a descargar es todo un periodo. Son 16.66 milisegundos. Que mi carga, en ese peor caso, son 9.23 ohms. Logaritmo natural. Que mi voltaje de ese capacitor quiero que llegue hasta 9.23 volts. O sea, que no pase de ahí, 9.23 volts cuando empezó en 12 volts. ¿Qué capacitor necesito? Tiene signo negativo. Entonces lo calculamos. Serían 16.66 milisegundos entre 9.23 ohms por el logaritmo natural de 9.23 volts entre 12 volts. Un valor negativo por 9.23 verso 6.66 milisegundos. Y sí, el resultado son 6.
6088 milifarads. 6880 microfaradios. Vamos a ponerlo en microfaradios. 6880 microfaradios. Es un capacitor pues algo grande. Es mucho tiempo el que va a necesitar no descargarse. Por eso el valor. Debe de soportar, no debe, bueno, el voltaje de ruptura del capacitor debe ser mayor a 12 volts. No se recomienda ponerlo justo. Para empezar, no los venden los de 12. Los hay de 5, los hay de 10. Creo que sí hay de 12, me parece que sí. Pero sería muy justo. Casi siempre se considera así de manera práctica que al menos el 20% más, cuando menos. Eso significaría que sería 12 por 1.2, 14.4 volts. Pero pues podría encontrarse uno de 30 fácilmente, que es también un valor típico. Entonces 6800 microfaradios con un voltaje de ruptura de mayor de 30 volts, pues es un valor comercial. ¿Okay? Ahora, esto se podría mejorar mucho. O sea, ¿cómo lograr que este capacitor sea más pequeño? Pues una es que en vez de utilizar solo media onda, usáramos un puente de diodos SCR, que implicaría que si hacemos un puente de diodos, entonces mi lado negativo puede pasar al lado positivo. Tendríamos así ahora la señal. Solo que habría que manejar ahora cuatro SCRs y dispararlo igual. O sea, dispararlo exactamente en el mismo lugar. El tiempo de caída, entonces, va a ser mucho menor. Como hay un tiempo de caída mucho menor, ahora sería de hecho la mitad. Como el tiempo es la mitad, el capacitor sería la mitad. Se reduce a la mitad el capacitor. Pero tal vez salga más costoso porque ahora son cuatro SCRs en vez de un gran capacitor. Entonces tiene pros y contras, ¿no? O sea, habría que ver es un área mayor. Si imaginen que esta es una pequeña placa, implica un área mayor para los SCRs. Un capacitor de 6800 microfaradios, pues es un capacitor algo grande. Ahora, el de la mitad serían 3440 microfaradios, es un poco más pequeño, pero tal vez sea más recomendable uno solo. Y bueno, y otra vez regresando al asunto. Estamos asumiendo que todo funciona perfecto. O sea, se dispara el SCR en el ángulo adecuado para que nunca sobrepase los 12. Porque si se hace más y sobrepasa más del voltaje de ruptura, adiós capacitor, con lo que eso implique. ¿Sí? Si no le ponemos carga, tendría siempre los 12 volts. Si le ponemos carga hasta este caso, se bajaría el voltaje, haría este rizo a 9.23 ohms. Llegaría a 9.23 volts el rizo. Si yo le pongo una resistència más grande que esta, pero no en circuito abierto, el rizo sería mucho menor. Entonces va a funcionar bien dentro de lo que cabe. Recuerden, este es un convertidor de AC a DC donde no es un sistema realimentado o sea, es un circuito de lazo abiertos. Yo controlo esto en cierta medida. Yo controlo esto con el circuito de disparo. El circuito de disparo que debe de estar, ¿cómo estar alimentado? Pues a través de la línea misma. Cuando alcance este voltaje, dispararse. Es una realimentación ese circuito. Pero no está revisando si el voltaje aquí a la salida es el adecuado. Simplemente está revisando
qué señal está entrando para disparar en el momento adecuado. Si yo le pusiera aquí un cortocircuito, pues el voltaje se va a caer. Él no lo sabría. Simplemente cuando llegue la señal, pues lo va a disparar. Pues no, realmente lo que ocurre en la carga a este no le interesa. En ese sentido es un circuito de lazo abierto. En el siguiente video vemos algo que ya sí es más parecido a las fuentes que usamos, que se encuentran en un cargador de computadora. Es una fuente conmutada. Entonces ahí vemos un poco más de cómo opera. Entonces, hasta aquí lo dejo.